Entonces ustedes eligieron una de dos definiciones, sea con la matriz de adyacencia o sea con la probabilidad de enlaces, y a partir de eso se trató de que jugaran con las realizaciones, hicieran distintas realizaciones de las redes aleatorias y jugaran con los parámetros, sean el número de nodos o la probabilidad de enlace. ¿Sí? Y llegamos particularmente a esto, a que el número de enlaces de una red aleatoria es una variable aleatoria. De modo que cada vez que corriéramos para los mismos parámetros la red aleatoria podría dar una cantidad de enlaces distinta, ¿sí? Entonces es una variable aleatoria. De lo que se trataría entonces es de describir esta variable aleatoria a partir de su distribución de probabilidad, ¿sí? Para ello quisiera que hiciéramos un repaso de lo que en la prepa o en la secundaria veíamos como el binomio de Newton. Ya que desde un principio dijimos que esperábamos que en este curso asistieran personas incluso si no habían llevado la materia de física estadística o alguna otra materia de probabilidad y de estadística, ¿sí? Incluso gente que no fuera de matemáticas o de física, ¿sí? Así que, si recordamos, el binomio de Newton era tomar la suma de dos términos, de dos variables, y elevarlas a una potencia. Y ustedes recordarán que esta expresión, que es sencilla para n igual a 1, n igual a 2, incluso n igual a 3, era la suma de un conjunto de términos. Es un polinomio que es la suma de términos y los indicamos con k, ¿sí? Los valores de k desde 0 hasta n de este factor, ¿sí? Que se conoce como combinaciones de n en k o el coeficiente binomial de n en k, ¿sí? Por p elevado a la k, a la potencia k, por q elevado a la potencia n menos k. Para refrescar un poco la memoria, ¿sí? Ese coeficiente es, ustedes lo recordarán, si no lo recuerdan, pues aquí lo vamos a poner, es igual a n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial, ¿sí? Este es el coeficiente binomial, que también, para terminar de refrescar la memoria e intentar ordenar algunas cosas antes de que empecemos a usarlas, ¿sí? El coeficiente binomial es precisamente el que se obtiene a partir del triángulo de Pascal. ¿Se acuerdan que el triángulo de Pascal es un triángulo de números en el que cada nivel, empezando por el primer nivel con un número 1, cada nivel va a obtenerse mediante la suma de los números que tendría arriba, ¿sí? Los extremos siempre son unos, pero aquí ya tendríamos que dos unos arriba, cuya suma es 2, y el extremo vuelve a ser 1, y así lo vamos rellenando. 3, 3, 1. Estos, por cierto, son los coeficientes del trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? O el binomio al cuadrado. Y así nos seguimos, ¿sí? 1, 4, 6, 4, 1. Así que ustedes ya saben, estos son los coeficientes binomiales, en los que la n, el valor de la n, ¿sí? Que va de 0, 1, 2, 3 y así en adelante, 4, nos va a indicar la cantidad de coeficientes que hay, ¿sí? Y el coeficiente correspondiente acá lo vamos a obtener en los lugares de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, para n igual a 3, k puede tomar los valores desde 0 hasta n, ¿sí? Y para k igual a 0, el coeficiente vale 1, para k igual a 1 el coeficiente vale 3, para k igual a 2 el coeficiente vale 3 y para k igual a 4, perdón, para k igual a 3 el coeficiente vuelve a valer 1. Entonces esa sería la manera de identificar esto, pero en algunos ejemplos ya conocidos que son los primeros niveles del triángulo de Pascal. Además, en combinatoria tenemos una interpretación para este coeficiente, ¿sí? Que se le conoce como las combinaciones de n en k, ¿sí? En donde este coeficiente es el número de subconjuntos de k elementos
en un conjunto con n elementos. ¿Sí? No es otra cosa que de un conjunto con n elementos, ¿sí? El número de subconjuntos distintos que podemos formar hechos con k elementos, conformados por k elementos. ¿Sí? Por eso se dice que son las combinaciones de n en k. Como un ejemplo, tenemos el número de combinaciones de n en 2, ¿sí? Que no sería más que el número de subconjuntos de k elementos, pero si estamos hablando de 2 elementos, podríamos llamarle a estos subconjuntos el número de parejas o de pares en un conjunto de n elementos o con n elementos. Y aplicándole la fórmula, lo que tendríamos es que este n en 2 es precisamente n factorial dividido entre 2 factorial, que es 2, por n menos 2 factorial. ¿Sí? N factorial es el producto de todos los números desde 1 hasta n, y n menos 2 factorial es el producto de los números desde 1 hasta n menos 2. Así que todos los factores del n menos 2 factorial se van a cancelar con algún factor de los de arriba, quedando únicamente el penúltimo y el último de los de arriba. Esto es n por n menos 1 dividido entre 2. Este número de pares de un conjunto de n elementos es el que hemos venido utilizando ya, pero no lo habíamos desarrollado así, cuando decimos que es el máximo número de enlaces posible de una red con n elementos. Entonces, únicamente tengan cuidado con cuando hablamos del número de nodos, que lo denotábamos con n mayúscula. Esta n minúscula va a estar referido a los coeficientes binomiales, ¿sí? Y a los exponentes aquí, pero estamos utilizando aquí la notación que pueden encontrar en internet, incluso en Wikipedia, ¿sí? para lo que vamos a ver a continuación, que es la distribución binomial, ¿sí? De modo que si tendríamos un caso particular, si P más Q son iguales, P más Q es igual a 1, si la suma de P y Q es 1. ¿Sí? En tal caso, tendríamos que la suma, esta misma expresión que pusimos acá arriba, la suma desde K igual a 0 hasta N de coeficiente binomial de N en K por P a la K, Q, que es 1 menos P a la N menos K. Esto va a ser igual a P más Q a la N, pero P más Q es P más 1 menos P, o sea, 1 a la N, lo que es lo mismo, 1. En tal caso, a esta expresión se le conoce como la distribución binomial. Estamos hablando de la distribución de probabilidad binomial. Y estamos hablando de una distribución de probabilidad que describe muchos fenómenos en los que los eventos ocurren, que dependen de la ocurrencia o no de un evento con probabilidad P, ¿sí? Como es lanzar una moneda, ¿sí? Como el ejemplo más conocido. Entonces esto se le conoce como la probabilidad de K, ¿sí? O es la distribución de probabilidad binomial. ¿Por qué estamos recogiendo esto o haciendo este muy breve repaso? ¿Sí? La distribución de probabilidad binomial tiene muchas propiedades, algunas de las cuales analizaremos ahorita, ¿sí? Pero de aquí nos va a interesar en su aplicación a las redes aleatorias.